Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Eve Tabachnik. Hola Eve, ¿cómo estás? Yo muy bien. Estoy muy contento de tenerte acá. Me parece que tenés un lugar en el mundo del cine que es muy particular y tengo toda una cantidad de serie de preguntas para hacerte sobre el mundo de los festivales y que bueno, que ya vamos a llegar, pero vamos a ser fieles al nombre de este podcast que se llama Así empecé en el cine, así que vamos a ir por el principio. ¿Tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida o en qué momento registraste la existencia del cine? No te puedo decir exactamente la primera vez que fui al cine y estaba tratando de acordarme, pensando que venía a hablar contigo, trataba de pensar si me podía acordar de la primera película que había visto, ¿no? Pero tengo la sensación de que el cine estuvo como siempre en mi vida. Recuerdo, por supuesto, que mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí, porque éramos los que estábamos más cerca en edad, a ver películas. Era muy variado porque íbamos casi siempre a todas las de Disney. Había un cine, estoy hablando hace muchos años, el cine Los Ángeles. Yo te diría que todos los que están pasando por acá no dejan de mencionarlo, es como una visita obligada. Es como Carbono 14, te dices cuántos años tenés, porque ese cine no sé hace cuánto que no existe. Bueno, la salida típica con papá era ir a ver una película. Y en general íbamos mucho al cine Los Ángeles a ver las películas de Disney, pero también íbamos en su momento, y quizás un poco después, al cine Cosmos a ver las películas que pasaban ahí, que había muchas películas de lo que en ese momento era el cine del este de Europa, entonces películas de Checoslovaquia, de Rumania, rusas. Quizás ahí es donde empieza el cine en mi vida. Cuando nos íbamos de vacaciones, y sobre todo cuando nos íbamos de vacaciones, por un lado de invierno, nosotros teníamos familia en Cosquín, y había un cine y había una matiné. Y entonces daban 3, 4 películas y nos internaban ahí o nos internábamos y nos pasábamos viendo películas con mi hermano y con mis primos. Y también había matiné enfrente de mi casa. Yo vivía en Plaza Italia, había un cine que ya no existe, que era el Rosedal, y a 3 cuadras estaba el Gran Norte, que tampoco existe porque ahora es un supermercado, como muchos de los grandes cines que había en Buenos Aires, y ahí también había matinés. Y recuerdo también pasarme muchas horas viendo cine. Además, por supuesto, sábados, era en el Canal 11 pasaban... Sábado de Superacción. Sábado de Superacción. Sí, claro. Y entonces, bueno, horas viendo películas de capa y espada, no sé, Cleopatra, o todas las grandes producciones de Hollywood que tenían que ver con presentar Grecia, Roma, en fin, todas las históricas. Claro, las que pasan en general en Pascua y en Navidad, que es Quo Vadis, que uno se la debe haber visto 50 veces, el rey de Reyes, y todas esas películas que de alguna manera fueron alimentando un imaginario que tenía que ver con eso, con historias, con las historias, digamos, algo tenía ese medio que a mí me subyugaba. Debo decir que había, en ese momento de mi vida, cuando era muy chica, era el cine y también era la danza, digamos. Era el momento en que todavía, y aún sigue hoy, pero que en ese momento era, bueno, yo quería ser bailarina y también me gustaba el cine. O sea, ¿ya en ese momento pensabas como un posible trabajo el cine, como una opción, o era simplemente disfrutarla como espectadora, digamos? No, en ese momento no, ni se me hubiera ocurrido, o sea, no sabía, no. A mí me daba más por la ciencia, entonces tenía como una cosa más, como que me imaginaba en más ciencias duras, y bueno, en algún momento pensé en ser ingeniera y ese tipo de cosas. O sea que el cine era un mundo donde podía perderme y era maravilloso. Ahora, me llama la atención que tu papá lo llevaba a ver esa clase de películas, digamos. ¿Había como un amor de parte de él hacia ese tipo de cine o tenía que ver con su propia historia? Contame un poco de eso. Yo creo que había un amor por las artes. Yo por suerte crecí en una casa donde
se escuchaba música de todo tipo. Por supuesto estaban esas colecciones de discos clásicos donde tenías Tchaikovsky, Chopin, pero también mucho folclore y no sé, y tango, pero digamos era una casa donde se escuchaba música, donde se leía, donde con mamá leíamos y además era todo un ritual ir a comprar libros y que nos hacía elegir. De chicos era la colección de Robin Hood y ese tipo de libros, y conforme fuimos creciendo algunos otros, pero por supuesto había una biblioteca muy extensa con mucha literatura en casa que podíamos investigar o leer en cualquier momento. Mamá nos llevaba al Museo de Bellas Artes. Yo siempre digo, me pasé muchas tardes bastante aburrida, creo, porque paseábamos por estas salas de Bellas Artes que está ahí en Pueyrredón y Alcorta, y sin embargo eso lo uso mucho porque creo que mi mamá me infectó de buen arte, del arte. Hubo como algo que quedó ahí y que después germina y se reproduce. ¿Y ahí mismo veía cine? Porque yo tengo recuerdos también de mi infancia con mi papá de ir a ver videoarte al Museo de Bellas Artes, que eran cosas de animación medias abstractas, experimentales, pero que a mí me marcaron. No recuerdo haber visto cine en ese museo. Sí nos llevaban a ver cine, y sobre todo eran documentales bastante terribles en una asociación que había de relaciones culturales con la Unión Soviética en Santa Fe y Anasagasti, en Palermo, y sobre todo porque ahí había actividades culturales y se pasaba mucho cine. Entonces, siempre digo, mi formación como cineasta está nutrida por la animación comercial Disney dura, Sí, cine, lo que consumían los niños totalmente, de tu y todas las infancia. películas, más todas las películas, por supuesto, que venían, como te digo, de Checoslovaquia, etcétera, pero también documentales blanco y negro, la liberación del gueto de Varsovia, en fin, documentales, creo que de la guerra, de la Segunda Guerra, donde lo que me han quedado son momentos donde yo, alrededor de los 10, 11 años, lo que veía era cuerpos digamos, totalmente carne y hueso, digamos, esqueletos caminando o pilas de muertos, digamos, que es lo que mostraban esos documentales. Y nada, eso obviamente creó una impresión muy fuerte en mí. Es decir, íbamos a ver mucho cine, pero también íbamos a ver ballet, íbamos a ver el circo ruso, pero el circo de, no sé, de Tiani. Es decir, había en casa, ni siquiera es por una cuestión de amor, es las artes o el ir a ver espectáculos era parte, siento que era parte de nuestra vida, digamos, no era algo especial. Obviamente el cine era más accesible, íbamos más seguido. Pero igual lo asociabas más con tu papá que con tu mamá, o sea, es como que las actividades... Sí, no, porque por ejemplo la parte de ballet, la parte del museo, la parte de quizás de literatura era más mamá, porque inclusive yo me pasaba cuando estábamos de vacaciones, donde papá todavía se quedaba en Buenos Aires trabajando, era la época en que uno podía trabajar y el otro irse de vacaciones, sentadas horas en un sofá, mamá de un lado y yo del otro, y leyendo. Entonces, digamos, hay momentos que tienen que ver más con ella. Pero lo del ir al cine era más de, no sé muy bien por qué, pero nos llevaba papá y además era un ritual. Y lo lindo además era que venía asociado con los chocolate con churros. La Giralda, que estaba ahí sobre Corrientes. Entonces era... Era los cines de la Valle. Sí, o de Corrientes, pero claro. era como el combo. Claro. ¿No? Ir al cine y después ir a comer churros. O sea, el churro, que además en esa época yo creo que había dos lugares donde comías churros. No sé, en Chacarita, que hay un lugar muy famoso que te hacen los churros ahí, además churros rellenos, etc. Y este lugar que creo que sigue estando, donde podés comer churros. Entonces era la salida. No sé por qué mamá no estaba en esa salida. Quizás era como una manera de descansar de nosotros y de estar papá. Pero recuerdo haber ido también al
al cine con ella. Sí, puse una lupa ahí porque es algo que se repite con toda la gente que voy charlando y me empezó a llamar la atención. O sea, una actividad muy relacionada con el padre. Igual nada, un montón de gente también es una actividad que lo hacían con la madre, o con tíos o con quien sea, pero no sé, me llama la atención y por eso puse ahí como una lupa. Y contame, ¿cómo fuiste a parar a estudiar cine, digamos? Muy rápidamente yo termino, o sea, mi primario y creo que voy a seguir una carrera, como te digo, ingeniería, etcétera. Bueno, empiezo a prepararme para entrar a un secundario. Lamentablemente en esa época mamá estaba enferma y ya estaba muy cerca a fallecer. Y entonces el examen que yo tenía que dar, que estaba preparándome para el Buenos Aires, estaba como haciéndoseme difícil, conciliándolo con la situación que teníamos en casa. Mi hermano estaba en el Otto Kraus, entro al Otto Kraus para hacer... Era un colegio industrial. Es un colegio industrial, exactamente, supuestamente el mejor colegio industrial de la nación. Pocas mujeres en esa época en los colegios industriales. Nada, éramos, no me acuerdo, creo que éramos 20, 30 en 3.000 alumnos, lo cual me llamaba bastante la atención y no dejaba de parecerme muy interesante. Además venía de un colegio normal donde el ratio era al revés, éramos todas mujeres y 5 varones. Bueno, con la idea de seguir una carrera, yo te digo, originalmente ingeniería civil, empiezo el Otto Kraus y ya igual en esa época yo ya había empezado danza, digamos, la danza clásica y yo desde los 7, 8 años iba a algún lugar a aprender danza, pero ya había abandonado lo que en un momento era mi idea de hacer un secundario y la Escuela Nacional de Danzas. Y cuando empiezo con el industrial, hay muchas cosas que me gustan, siempre tuve mucha facilidad para las matemáticas, la física, la química, pero me voy dando cuenta que aún estando ahí y aún habiendo terminado, que no era tan por ahí la cosa. Y de hecho, bueno, termino como técnica industrial en química y ya un poco antes de terminar mi secundario, estoy ya con la idea de viajar y ver un poquito el mundo. Y eso sí que hace como una especie de parte las aguas, porque es en ese año que vivo afuera, yo me voy a vivir un año a Noruega con una beca para estudiar, donde me reconecto con lo artístico. ¿La beca para estudiar era algo? Para estudiar es un poco difícil explicarlo porque son unas escuelas que hay solo en Escandinavia, algunas muy, muy aisladas en Estados Unidos, pero son la creación de un obispo danés que se le ocurrió que a los adolescentes, adultos, pero no todavía totalmente adultos, les viene bien 1 o 2 años en los que pueden pensar qué van a hacer. Y entonces son como una especie de transición entre el secundario y lo que sería la universidad o el college. Y normalmente duran 1 año y en general no son lugares donde haya que dar exámenes y digamos, a la gente que las hace y en determinados lugares les dan algunos como puntos que los pueden después usar más adelante en sus carreras. Pero vos aplicás a eso de... Yo apliqué una beca, o sea, literalmente dije, me quiero ir a estudiar algo. Yo lo único que sabía de chica era que quería viajar. Bien. Ese es la única claridad absoluta Qué en fácil mi vida. que hoy es hacer la conexión, ¿no? Es como tan directa. Sea, yo no sabía de qué iba a trabajar. Yo lo único que sabía es que a mí el viajar era algo que mi papá me decía, esto ya lo he dicho varias veces, ¿querés que te cambie los muebles del dormitorio o querés que guarde la plata para cuando viajes? Guarda la plata para viajar. ¿Querés que pinte la habitación y te cambie la biblioteca o querés que te guarda la plata? Y así fue, o sea, todo lo que podía guardar lo guardaba para un viaje. No sabía qué viaje, pero era el viaje. Cuando estoy por terminar el secundario, digamos, la idea era que probablemente iba a ser el famoso viaje que en esa época era viajar a Europa. Pero esta misma beca era en Noruega. Claro, es decir, la diferencia es que en vez de irme como lo que se hacía en ese momento, que era bueno el viaje a Europa después de terminar los estudios, bueno, era muy de un grupo donde los papás siempre, no podían, todos, pero sí se podía.
Mi hermana mayor, Gloria, que había ido a Europa, que era la otra hermana que había viajado el típico viaje de 40 días, y me dice, ¿por qué en vez de irte por un mes no te vas por un año? Uh-huh. Y eso a mí enseguida me iluminó todo. Y fui a un lugar, la Fundación Aragón, que creo que existe todavía, cambió un poco el sistema, pero que en ese momento vos entrabas y te decían, bueno, acá tiene una cantidad de libros que son los que en esa época no había internet. Uh-huh. Pero bueno, lo que había era un libro genial donde tenías por países y vos ibas pasando las hojas y te iba diciendo qué becas y qué estudios podías hacer en muchos lugares del mundo. Y yo en ese momento lo que tenía, como digo yo, para ofrecer era mi secundario, o sea, yo ya había terminado, iba a terminar, y sabía inglés, porque hacía ya varios años que estudiaba, o sea, esa era mi oferta, y buscaba algo que no fuera irme a estudiar una carrera entera. Y buscando, llego a esto que había en Noruega, que a mí me parecía raro. Dije, bueno, Noruega está en Europa, o sea que si quiero viajar voy a estar cerca. Y gano esa beca que era básicamente o sea, te cubría el año en esa escuela, no cubría el pasaje lo pagué, o se pagó con el dinero ahorros que mi papá fue acumulando. Yo no me fui del país siempre digo, por cuestiones políticas, pero fue como una especie de exilio de otro tipo, uh-huh, que a mí me abrió puertas intelectuales, emocionales, filosóficas, ideológicas, muy importante. ¿Y hubo alguna conexión con el cine en tu estadía en Noruega? Sí, porque yo fui la que decidió filmar nuestra vida ahí en la escuela. Que era la reciente aparición del video, aparte. Exactamente, uh-huh, exactamente. Entonces yo filmé eso, me acuerdo que salí con cámara en mano con alguien que tenía un auto, entonces filmé llegar a la escuela y después le puse voz en off, uh-huh, en la escuela, que tenía como una especie de escuela muy interesante, tenía un estudio de grabación y entonces le puse como un relato en off y yo me acuerdo que después lo escuchaba y como había estado viviendo un año con Iselin, que es de México, hablaba un español tan raro en esa... Pero sí, claro, esa fue mi primer incursión en el video, lo audiovisual en mi vida. De manera... Porque la escuela no tenía nada que ver con el cine, digamos, de manera natural te salió empezar a experimentar con las posibilidades que daba el video y con tu propia vida, ¿no? Y con tu propio viaje. Sí, porque en la escuela sí había artes y yo ahí hice cerámica, hice un taller de hacer cosas con madera, por ejemplo, uh-huh, pero no había nada, digamos, específico de cine. El cine venía por lo que yo había visto. Sí tengo que decir que vengo de una familia donde la fotografía... Mi tío era fotógrafo, mi abuelo era fotógrafo, es decir, la fotografía sí ha sido siempre parte, como algo que estuvo siempre. Claro, ya había como una noción de un encuadre, de una mirada, sí, de un ojo, digamos. Sí, y de ver fotos antiguas y de, uh-huh, decir, la foto como manera de capturar la realidad estuvo siempre. Bueno, volviste después de esa experiencia en Noruega, volviste para Buenos Aires. Sí, y volví, y lo que sí me permitió la escuela fue reconectarme con mi alma lúdica. Entonces volví y dije, yo quiero estudiar teatro. Por supuesto retomé la danza y mucha más danza y danza contemporánea y después danza jazz contemporánea con Vivian Luz y danza jazz con Ricky Pashkus por años y después empecé coreografía con Ricky y después comedia musical. Creo que sí tenía ya una mirada muy cinematográfica. Las coreografías que yo llegué a hacer y las que siempre he pensado tenían algo de esto de muy multidimensionales, digamos, y los ritmos y las... Es que además yo creo que la danza tiene mucho en común con el cine, digamos, y apela a variedad de recursos que otras artes tal vez no tanto, pero creo que están muy, muy hermanadas. Y sobre todo por esto, cuando uno
reflexionaba sobre las coreografías que hacía o veía, etcétera. Bueno, ¿no? Hablando de ritmo, de espacio, de frente, fondo, es decir, había un montón de cosas en común, como vos decís. Y recordarás cuando te convoqué para hacer la música de una de mis coreografías más emblemáticas, primero porque se llamaba Sonoío, que es como, bueno, soy yo, pero que tenía que ver con mundos paralelos, porque así fue como lo describí, pero que de alguna manera, si yo lo pienso, e inclusive con cosas que hacíamos con Dolores Orreguieta, cuando hacíamos el grupo Contrastes, era espectacular. Que si lo pienso tenía mucho de cine, de querer, de traer todo un mundo, digamos, al escenario, pero un mundo bastante multifacético, ¿no? Un mundo que trataba inclusive de... Era como corto. Yo me acuerdo del óvulo y el espermatozoide, no me acuerdo cómo se llamaba la coreografía, o era se llama el óvulo y y era espectacular porque contaba una historia de amor, y lo mismo con el toro y el torito, era espectacular. Yo hacía de torero y Dolores Orreguieta, que es una artista plástica consagrada, hacía de toro. Claro, pero vale aclarar para los que no te conocen ni la conocen a Dolores, que Dolores, ¿cuánto mide? ¿1 metro? Yo estoy en 1,77 y Dolores probablemente la mitad, pero no me quiero arriesgar para no... Y en general los roles eran, Dolores era el... yo era el óvulo y Dolores era el espermatozoide, Exacto. más vestidita con unas mallas azules que habíamos pintado, y yo tenía como una cosa así rosa. En el de Torito yo era un torero mujer, ¿no? Bastante gigantesco y un torito chiquito. Era muy gracioso. Y no llegamos a hacer uno, que te acordás que vos también nos hiciste la música, la tengo, donde se suponía que Dolores iba a esculpirme como el David o algo así. Sí. Pero bueno, había algo, ahora me doy cuenta que había algo muy cinematográfico. Y llegamos a escribir un guión con chicas de coreografía porque había alguien que quería hacer unos videos eróticos. Si las chicas lo escuchan esto en algún momento se van a reír, porque ese fue mi primer guión, junto con las chicas, donde teníamos que hacer como eso, guiones que fueran eróticos, pero no pornográficos. Claro. Y ese sí fue, si se quiere, la primera vez sin saber cómo se escribe un guión, sin saber nada de puesta de cámara, nada, pensar una historia contada en imágenes. Volvamos al cine, Eve. Bueno, la cuestión es que me entero que hay un curso de cine en Vicente López. Y era una escuela muy linda porque era muy de manos a la obra. O sea, todos hacíamos todos y te daban como parámetros básicos pero buenos de cómo se filma, no sé, las continuidad, saltos de eje, bueno, las cosas básicas del cine. Y ese primer año, terminamos el año filmando un corto que llamaba Moebius Publicidad, y me eligen de actriz para ese corto, que fue bueno y malo porque, claro, al ser actriz no tuve tanta posibilidad de estar detrás del cámara. Y como en paralelo yo venía haciendo danza y seguía con coreografía, y hacíamos muestras de coreografía y presentaciones y tal. Y entonces vamos a ensayar a lo que en ese momento era la Gran Aldea, y donde nosotros hacíamos nuestras coreografías. Y un día vamos a ensayar y veo un cartelito que dice próximamente Universidad del Cine. Inevitablemente están las dos cosas unidas, además, porque vos era casi un lugar familiar para vos, la Gran Aldea. Era mi casa. Claro, ahí, qué sé yo, ahí era casa. Digamos, no sé si fue exactamente apenas salí de ahí, pero prácticamente yo lo llamo a mi papá y le digo, quiero estudiar cine. Y bueno, iba a ser, digamos, una universidad privada muy, muy económica. En ese momento, no sé cómo está ahora, pero en ese momento era económica, digamos. Y ¿fuiste la primer camada? Exactamente. Y esa es la famosa primer camada, primer grupo de la Universidad del Cine, con compañeros como Pablo Trapero, Pablo Giorgelli, Hernán Musalupi, Vero Cura, en fin, casi todos los nombres de
no solamente de directores, sino de sonidistas. Productores. Alejandro Broderson, productores, Federico Cuevas que hace FX, Paula Hernández estuvo con nosotros al principio, después dejó, pero a ver, cuando mirás el quién es quién, Javier Juliá, que es ahora un director de fotografía, pero de palabras mayores y ganador de reconocimientos. Sí, una camada que dio sus frutos. Sobre todo porque todos veníamos ya de algún lado. Uh-huh. Todos éramos un poquito más grandes que la media normal de los que van a una universidad. Uh-huh. Entonces todos veníamos de las artes plásticas, de las artes de la comunicación, de la filosofía, de literatura. Había gente que venía, Rodrigo Moreno, uh-huh, que venía por supuesto del teatro. O sea, todos ya habíamos hecho algo y eso también hacía entonces que fuéramos, digamos, éramos un poco más grandes y ya teníamos una formación, no éramos pichis. Y ahí vos ya estabas apuntando a dirigir. Sí, ahí me anoto en dirección. En dirección. Y lo que después, ahora lo puedo decir y ya lo tuviste al señor Manuel Antina, al que quiero y admiro muchísimo, éramos un poquito conejitos de indias. Claro. Era un proyecto de los Greenbaum y los Antin, o sea, es un proyecto mancomunado de gente que quería crear algo sin saber muy bien cómo era esto. Y, bueno, a tropezones y con... Bueno, pero como cualquier primer camada de cualquier proyecto nuevo. Pero sobre todo esto de los planes de estudios. Tan mal no salieron. No, mira. Pero bueno, los planes de estudios y lo que tenía que venir y cómo tenemos que organizar y qué materias. Digamos, había ciertas ideas, pero también... Era ensayo y error. Ensayo y error. Lo que yo sabía es que yo tomaba todas las materias. Uh-huh. O sea... Lo disfrutabas. Lo disfrutaba, pero además yo me anotaba en todo, o sea... No sabía si iba a necesitar o no dirección de fotografía, pero cuando yo vi que el Chango Monti iba a estar... O sea, yo me anotaba en todo. Después resulta que pude hacer, digamos, lo que se llama la doble licenciatura, dirección guión, porque, bueno, el guión era también lo que me gustaba. Escúchame, voy a tratar de que nos enfoquemos, porque te me vas a Los Ángeles y yo quiero que charlemos de un montón de otras cosas. Abriremos. Terminaste la carrera de dirección. Y guión. Termino la universidad, empiezo una pequeña productora, pero para esa época, digamos, yo lo conozco a quien va a ser mi esposo, y es mi esposo, uh-huh, a Juan. Ahí sí se da como un pequeño salto porque termino la universidad y un par de años después, 2 o 3 años después, decidimos casarnos y nos vamos de luna de miel a California porque ahí vivía una de mis compañeras de Noruega. Y nada, nos enamoramos de California y eso fue un año y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no intentamos? Nos encantó California, es como estar en 25 películas al mismo tiempo. Claro. Y al año siguiente de casarnos... un estado relacionado al cine, digamos. Y además, bueno, teníamos eso. Yo tenía la preparación. Juan, arquitecto y fotógrafo, digamos, iba a poder encontrar espacios también para desarrollarse. Y al año de casados, aterrizamos, como digo yo, medio paracaidistas, con 2 valijitas. Esto fue al poco tiempo de recibirte, digamos, de terminar. Esto fue como a los 3 años, por eso los años posteriores a recibirme, el trabajo que hacía en realidad de cine era con la productora, pocas cosas, uh-huh, digamos, contratados para una publicidad de bajo presupuesto, etcétera. Más trabajaba en comerciales yo como actriz, que trabajaba bastante. Y en California, lo que ocurrió, yo voy a aclarar que mientras estuve estudiando cine, jamás me hubiera ocurrido que yo iba a estar en la posición en la que yo decidía o dejaba de decidir películas para... O sea, no sabía que existían. Claro. O sea, esto que yo de lo que vivo hoy, no sabía ni que existía, quién lo hacía, por qué llegabas ahí. O sea, no... La carrera de crítico me parecía una cosa ajena a mí, claro, lejana y nada que ver. Entonces, bueno, llegamos a Los Ángeles y hasta que nos salen, digamos, una serie de papeles que necesitábamos para nuestras visas de trabajo, etcétera, teníamos mucho tiempo
Y yo voy a una feria de cosas de cine y de equipamiento, etcétera, una muy grande que ahora ya no se hace más. Y en un puestito que habían puesto las American Cinematheque, y veo que tenían un papelito que decía anótese y necesitamos voluntarios para tareas de oficina, fotógrafos, es decir, voluntarios. Y yo dije American Cinematheque, Cinemateca, una cinemateca, cine, voy a ver cine. Y siempre digo, the rest is history, porque nos anotamos y yo empiezo a trabajar en la oficina, data entry. Empecé de a poco a meter... ¿Pero qué era concretamente? Ese lugar era un teatro que ocurría. La Cinemateca lo que hacía era un ciclo de cine. Era como un cineclub, pero un poco más importante. Había habido un festival originario internacional en Los Ángeles y en determinado momento se divide y se crea la Cinemateca, que se queda como con esto de, digamos, de ciclos de cine, etcétera, y nace, y el festival lo compra el American Film Institute, y así nace el AFI. Y era esto, una cinemateca que tenía ciclos de cine de distintos países. Ahí es donde hay un ciclo de cine español, entonces empiezo como traductora o intérprete para los invitados que venían, después me contratan para hacer la coordinación de los invitados. Y entre las cosas que había como actividades en la Cinemateca, tenían un ciclo de cine independiente americano, americano, lo que ellos llaman cine de Estados Unidos, para decirlo, en una época en la que Sundance existía, pero todavía era más chiquito y, bueno, no había tantos lugares. Tribeca no existía, South by Southwest no existía, o sea, no había tantos festivales. Y llegaban películas a la Cinemateca que había que mirar. Y había que ver cuál se presentaba. Era un ciclo una vez cada 15 días. Pasaban una película que era la que elegía. Y entonces necesitaban gente que mirara las películas. Y yo dije, bueno, yo tengo tiempo. ¿Qué va a hacer? Estudié cine. Y bueno, la verdad es que así empiezo a ver cine como con esta idea de que uno ve cine y haces notas y decís, me parece que esta sí, me parece que esta no. Eso me llevó a su vez, no me acuerdo exactamente cuántos años hice esto, pero aparece la posibilidad de un pequeño concurso de cortometrajes. Claro, se empieza a armar una red de gente también, ¿no? Que empieza a circular. Y hacer cosas que al principio parece que no van a llevar mucho a un lado, pero bueno, hago la coordinación y ayudo a programar un pequeño festival, un pequeño concurso de cortometrajes. Esto se llamaba Sky Vodka porque era auspiciado por una marca de vodka. Uh-huh. Y por ese entonces, como yo estaba colaborando con el Festival de Cine Español, ya te digo, en carácter de intérprete, de coordinadora de invitados, etc., ahí me surge la idea de hacer algo parecido, pero un festival de cine argentino. En Los Ángeles. En Los Ángeles, el primer festival de cine argentino. Llevo la idea al consulado, el consulado le interesa, y así nace el Festival de Cine Argentino, que lamentablemente este año por cuestiones de recursos tuvieron que suspenderlo la gente del consulado. Pero lo interesante es que sí ese festival, por las películas que llevé, entre otras, por ejemplo, El bonaerense de Pablo Trapero, que claro, para mí era compañero mío. Claro. Pero eso me pone en el radar de la que después va a ser, a los 2 años me va a llamar por teléfono, mi jefa, digamos, la directora de programación del Festival de Los Ángeles, por muchos años, digamos. Al haber hecho el Festival de Cine Argentino fue como que mandé ecos al universo. ¿Y vos empezaste a sentirte cómoda en ese lugar? Empezó a ser como parte, digamos, fue como una especie de bola de nieve, porque uno de los jurados de este concurso de cortos, años más tarde, se abre una vacante como programadora de cortos en Sundance, me presento, me hace la entrevista y cuando en mi currículum aparece este concurso, resulta que él había sido uno de los jurados y se acordaba de ese festival. Voy a Palm Springs a un panel representando a Los Ángeles Film Festival porque me lleva una amiga y en ese momento me dice, están buscando a alguien para programar cine iberoamericano en este festival.
querés tener una entrevista con el director. Y así se fueron dando las cosas. Nada, después de todas las cosas que charlamos en el inicio y de tu tan claro interés por los viajes y tu amor por el cine y ver la foto de ahora es como nada, vos decís como el cuerpo empuja solo, ¿no? Basta pensar con un poquito de ganas las cosas y después viste, uno inconscientemente va para ese lado. Porque te la pasás, ¿cuántos festivales vas por año, digamos? Depende. Con distintos roles, además, ¿no? En cada festival. Y depende. Hubo, digamos, del momento en el que empiezo a trabajar en festivales, sobre todo los primeros, te diría, 5 o 6 años, yo no me movía de casi que de mi casa o de la oficina o de donde fuera. O sea, yo literalmente me pasaba el día, yo siempre digo, como un monasterio, como un convento. Yo me levantaba muy temprano, 5 de la mañana, veía una cantidad de cortos, almorzaba, seguía viendo cortos, después venían largos. Llegaba a ver 2.500 cortos por año, no sé, 500 películas de largometraje. Es decir, me la pasaba viendo películas. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque no solo para vos, digo, porque en algún momento esto te empieza a afectar la forma de ver, sino también para el que se está presentando como director, que le ponen 5 años de su vida a un proyecto. Digo, hay momentos en los festivales donde el que tiene que elegir o descartar películas lo hace de una manera más mecánica, imagino yo, o donde puede, digamos, apelar, supongo porque no le queda otra, pero me parece terrible a la vez, a la intuición, ¿no? A decir, bueno, hay películas que no ves enteras, confesámelo. No comments. Te voy a decir, cuando empecé, y durante muchos años, digamos, yo ya llevo más de 15 años, obviamente, con esto, confiaba quizás menos, porque bueno, uno, como todo, uno tiene como el temor de, bueno, me estaré equivocando, ¿no? Ser injusto, ¿no? Digamos, creo además, que como conociéndote, la culpa de decir, bueno, capaz que esta película en los últimos 5 minutos se me dio vuelta. Pero, digamos, como todo en cualquier profesión, como la profesión de médico, yo siempre hago la asociación con el doctor que ve entrar un paciente y después de una serie de preguntas y de ver un poco cómo está físicamente, digamos, sabe si tiene que llamar al 911 claro, porque está enfermo, sabe si, digamos, si tiene que darle un antibiótico o el señor está estresado, digamos. No necesitas hacerle una batería de estudios para determinar si el señor necesita la emergencia. Es decir, hay un entrenamiento en reconocer indicios que te van dando, bueno, a ver, esto es una película que tiene potencial, un tema interesante, una apuesta, una mirada distinta, que te la va dando los años. Sí, incluso con el margen de que uno se puede equivocar también. La diferencia con el médico es que tal vez mataste a alguien, acá digamos, bueno, dejaste a alguien afuera de un festival, digamos, no. Esa es la gran ventaja, esa es la gran ventaja. Nadie se ha muerto, se puede haber muerto de aburrimiento, pero nadie se ha muerto aún por ver películas. Pero sí es cierto, y retomando lo que vos decías, yo me acuerdo, sobre todo cuando veía muchas, y tenía que ver muchas porque el ritmo era así como feroz para poder cumplir con todo lo que tenía que ver, que en el momento en el que yo sentía que no le estaba dando toda mi atención a una película porque ya estaba cansada, en ese momento paraba. Porque yo sabía que no estaba dándole a ese director que había trabajado lo que hubiera trabajado, ya sea un corto o un largo, un tiempo, me parecía injusto. Obviamente ahora también por el rol que ocupo ya no tengo que ver todo lo que llega a un festival, digamos, como hubo en un determinado momento, digamos, ya una necesidad mía de empezar a salir a festivales y eso fue un poco como si hubiera como una mesa de pool. Una bola toca otra bola, otra bola, otra bola, y así un poco es lo que va pasando, porque bueno, al ir a salir al mundo, por muchos años yo era, digamos, un nombre en un email que decía, quiero tu película, soy fulana de este festival, etc. La gente empezó a poner una cara con esa persona que pedía películas, que invitaba, sí. Y de a poco se fueron dando oportunidades, y entonces empezaron a llamarme como jurado.
En eso alguien me propone hacer un taller sobre festivales y distribución, que es lo que ha dado, digamos, nacimiento a un taller que vengo dando hace varios años, no permanentemente, y que además voy adaptando, pero que es una manera de desmitificar un poco todo esto del trabajo de programación, justamente por haber trabajado para festivales muy diversos, con ideologías y filosofías diversas, y sobre todo haber trabajado en cortos, largos, con todos los géneros. Digamos, y de a poco eso, van surgiendo oportunidades, y también la necesidad de ir a determinados festivales a buscar películas, digamos, específicamente. Por ejemplo, yo viajo todos los años a San Sebastián, al Festival de San Sebastián y al Festival de Berlín, que son festivales de los que yo obtengo gran cantidad de las películas que luego muy probablemente tengan los festivales que hago, no sé, para los que programo en Claro, Estados Unidos. Muchas veces los festivales se nutren de otros festivales. Muchísimo, muchísimo. Porque en el fondo el trabajo que hacemos nosotros, como el que hace un distribuidor, porque ve películas también, es de esa marea que hay de películas, digamos, de esa acumulación de contenido, de ese ruido que hay en el cosmos del contenido audiovisual. Nos pasamos horas mirando y reducimos eso a una selección que creemos, y acá es muy importante subrayar que gracias a Dios el cine es arte. No hay ni buenos ni malos, ni correctos, ni verdades absolutas. Y lo más maravilloso, y eso me lo dio trabajar con varios festivales, el librito de este festival no funciona en este otro. A mí me ha pasado de ver películas que en un festival eran valoradas, digamos, como obras de arte, decir, bueno, si ha sido tan bueno aquí, me lo llevo al festival B, que, digamos, al segundo, no al B, sino al siguiente, y llegar con otro grupo de gente que consideraba que esto que había era una obra de arte, en este lugar era una porquería. Mira. Y yo decía, qué interesante. Y escuchar razonamientos teóricos y nombrar a libros, etcétera, en un lado y en el otro. Es decir, realmente darme cuenta la subjetividad, una subjetividad educada. Sí, digamos. claro. Yo no digo no me gustó porque no me gustó. No, a veces tiene que ver con una misma, con la idiosincrasia tal vez de los mismos festivales. La misma razón por la que en música hay gente que le gusta el clásico, hay gente que le gusta el jazz, hay gente que le gusta la música cuartetera, la música latina, la salsa, y siempre yo digo, a ver, que nadie me diga que esto es más música que aquello. Claro. La música es música y a vos te gusta una cosa distinta. La música es música. O en el arte te gusta, no sé, el arte moderno, el arte abstracto, el expresionismo o el surrealismo. Y nadie puede decir que algo es más, menos, mejor, peor. Y en todo caso, lo que nosotros hacemos en el rol de decidir qué películas van a este festival, porque por suerte ahora hay muchos, y si no te gustan las que están acá, puedes ir al otro que tiene otras, es decir, bueno, esta película me produjo algo pasó conmigo viendo esta película, creo que algo parecido, o intento pensar que algo parecido le va a pasar a la gente que va a venir y va a pagar una entrada para ver esa película. Siempre cuando veo una película, y lo digo para todos los cineastas que puedan estar escuchando esto, piensen quién es el que va a querer ir a ver esa historia. Ya no hablo de películas, Digo, en ese sentido vale para una obra de teatro, de danza. ¿Quién va a querer ver esa historia? ¿Por qué voy a escuchar esa historia, ver esa historia? Y me lo hago, o sea, es una pregunta que nos tenemos que hacer porque la voy a poner en un programa, voy a invitar, voy a hacer una inversión en esa historia. Creo que a veces los directores se olvidan de todo el trabajo que hacemos, los festivales, hablo de festivales porque obviamente es en lo que yo trabajo. Podría hablar de de un cable que elige también películas, pero en el caso de festivales, y en gran medida es solamente para difundir esa película,
Es decir, porque no ganamos mucho dinero. Son organizaciones sin fines de lucro, no son sueldos muy grandes, no se mueven cifras, salvo, digamos, obviamente Berlín, Cannes, pero el 99% de los festivales del mundo... Sí, son a pulmón. Es porque uno es apasionado de ese arte. Ahora, es interesante porque he tenido la suerte de participar, de haber estado en algunos festivales, y me doy cuenta que hay como muchas formas distintas de ver un festival, depende de cuál sea tu rol, ¿no? Porque está el festival que va el director a defender a su película, a apoyarla, a acompañarla, a presentarla y a hablar con el público, que eso siempre es como un momento muy rico, la oportunidad de que el público pueda hacerle preguntas a los directores, actores o productores. Después está cómo viven los festivales las personas que lo organizan, y después cómo lo vive el público. Son como historias totalmente distintas, ¿no? Y me interesaba un poco que me hagas como un análisis de todas esas miradas. Mira, es muy interesante lo que vos decís, porque además en esto de lo que hice en Estados Unidos, además de elegir películas, he producido festivales. Uh-huh. Y cuando digo producido festivales, he estado involucrada en aspectos que van desde lo técnico a los patrocinios, a la prensa, al marketing, a su website. O sea, cuando uno habla de producir a nivel, digamos, una mirada muy, muy general y que afecta, digamos, a todos los rubros y elementos que componen un festival, que en todo caso es un gran evento y tiene todas estas variables, legales inclusive, etc. Y es cierto, digamos, depende. A mí, por ejemplo, me encanta ir de jurado. Porque no tenés que ocuparte de nada. Pero ya las viste las películas, digamos. No, vas a verlas. Las ves en el mismo te festival. Te invitan y entonces vas de jurado. Quiere decir, okay. A veces puede ser que haya alguna película que pude haber visto antes. Claro. Depende un poco del festival, etc. Sí. Pero digamos, cuando yo programo un festival y llega el momento del festival, por supuesto las películas que yo presento ya las vi todas. Lo más lindo es tener los invitados, lo que vos decías, presentar las películas, la conversación. Disfrutás de todo menos del cine. Pero además hay una responsabilidad distinta. Estás mirando si vino gente, no vino gente, cómo la está pasando, que el director esté bien, que la esté pasando bien, que todo salga bien, que la proyección, que uno tiene una responsabilidad bueno, haces la fiesta de cumpleaños, te preocupa no que haya... No disfrutás de la fiestita, o sea, disfrutás te podés sentar un rato, pero estás pensando si se acabó la gaseosa, si no, si se lavaron, si tengo que traer el postre, si ya viene la torta, en fin, lo típico de cuando estás organizando. Cuando vas de invitado y te sirven, la pasás de otra manera. La fiesta es la misma, pero la pasás de otra forma. Entonces, como jurado, te van a buscar y de lo único que tenés que preocuparte es, bueno, hoy tengo que ver 1, 2, 3 películas, depende del festival, pero bueno, ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Dónde cenamos? ¿Dónde almorzamos? Mañana nos llevan a pasear. Estás de invitado, o sea, es como un spa. Para mí. Ir de jurado es el spa. Hay que apuntar a eso en la vida. Claro. A mí me ha pasado en Montreal, en un festival de Montreal, que estaba acompañando a Fernando Spinner, con Abayay, y vi un par de personajes que eran jurados, que no sé bien cuál era su rol y por qué era, que paseaban de festival en festival. Directamente, o sea, casi que no tenían un lugar del mundo donde vivían en festivales constantes, que me llamó mucho la atención, pero dije, esto es como el paraíso. No he llegado a ese nivel. No, pero te he visto viajar años. Reconozco que por año me ha tocado, soy muy afortunada, desde prácticamente yo empecé como a viajar y a meterme más en esta otra vida, a partir más o menos del 2009 que empiezo a ir a festivales. Me ha tocado estar, no sé, 3, 4 veces por año de jurado. He estado jurado en Israel, en China, en México, en Colombia, en Chile, en España muchas veces. Claro, y en un mismo año, tal vez. En un mismo año me ha pasado de estar en España de jurado y que me digan, no, volvete porque ahora queremos que estés, porque además no solamente sé jurado para películas
terminadas. He estado de jurado Work in para progress. elegir Work in Progress o proyectos. He estado en Colombia, por ejemplo, que tienen un sistema muy interesante de cómo asignan los fondos estatales para apoyo al cine, convocan una cantidad de gente en todo el mundo, y entonces me ha tocado ir a Colombia a hacer eso. Entonces, a ver, es la parte divertida. Claro. Bueno, todo el mundo pregunta si nos pagan. En general eso no es pago, o sea, lo que te da es el honor. Uno sabe, sobre todo cuando ese es el momento de la premiación y tenés, o sea, qué premios das, si das plata, no das plata, a quién le va la plata, porque a veces hay plata pero es para el distribuidor o para el productor. Vos podés cambiarle la trayectoria a una película, a una carrera cinematográfica. Es decir, uno es consciente, y por suerte te diría que siempre he estado en jurados muy, muy agradables, muy de que esto lo teníamos muy en cuenta. Comprometidos. Y claro, sí, por supuesto, gente que ama el cine y que muchos de ellos o son realizadores ellos mismos o son otros programadores, digamos. Vivimos el cine como algo muy nuestro, no es una cosa así como, bueno, no me importa y que gane cualquiera. Es decir, no estamos salvando al mundo, no curamos el cáncer, lo tenemos claro. Pero sí sabemos que a partir de un premio se abren puertas. Cuando estamos, por ejemplo, el año pasado me pasó a mí en el Festival Documentarte en Madrid, de ver películas, casi todas tenían temas muy importantes y temas, y decir, bueno, le das el premio a esta película que habla sobre este tema. Claro. A diferencia de lo que contabas antes, de estar organizando, donde estás con un montón de variables, que eso, que no sé, que los autos, que las habitaciones, que los invitados, digo, me parece que el lugar del jurado es el mejor en el sentido que la responsabilidad es ver con seriedad cine, pero en general hay gente que ama ver cine. Traducido sí. en sensaciones es, cuando producís el festival, no dormís. Claro. Cuando lo programaste, dormís, pero un poquito te estresas. Cuando estás de jurado, dormís toda la noche porque además te fuiste a dormir muy tarde después de una fiesta y no te preocupa nada porque, bueno, de cualquier manera a mí me pasa, como yo he dirigido, programado y producido festivales, siempre me siento muy cercana a la gente que lo organiza. Y si va o no va gente o lo que le pasa, o sea, a mí me siento como muy hermanada. Y aunque el festival, digamos, aunque esté de reina en un festival, siempre voy a estar mirando si va la gente, que la gente la pase bien. O sea, no me puedo divorciar de eso. Claro. Disfruto, pero no me gusta que un festival se vea feo. ¿Cuál es el festival que más disfrutas? San Sebastián. San Sebastián y Berlín. Esos son, por motivos distintos. San Sebastián es, siempre lo digo, es buen cine. Es hermoso el lugar. La comida, una de las mejores del mundo. Y es un encuentro con amigos muy queridos todos los años. Y es, digamos, es como la cuatrifecta. O sea, no hay manera. Y en general, que vos ahí vas más a ver películas, a buscar. Ahí voy a ver películas. Para otros festivales. Sí, ahí veo Work in Progress, veo películas terminadas, pero digamos, mi actividad fundamental. Y obviamente tengo también reuniones, pero tanto San Sebastián como Berlín son festivales donde yo empiezo entre 8:30 y 9 de la mañana y es así como non-stop hasta la noche, viendo películas. Claro. Digamos, hay películas en los festivales, además hay festivales solos y hay festivales que tienen además un mercado, que es como un supermercado, pero de películas. Entonces hay proyecciones en el festival, pero además hay proyecciones en el mercado. Entonces se multiplican. Por supuesto, yo empiezo marcando 15 películas por día y no hay tiempo para verlos. Esos son los dos que más me gustan del mundo, además por la organización, por el lugar, por lo que pasan, por el tipo de películas que eligen. Después hay más, pero esos son así como los que están a tope. ¿Y si uno va en el lugar que le toque o simplemente quiere ir a participar de un festival como espectador, qué tips le tirarías? Primero, siempre digo que si hay un festival, que vayan, porque
la posibilidad de que alguien se haya ocupado de traer todo ese contenido tan cerca de mi casa, digamos, porque, digamos, si tienen suerte, ahora hay muchos festivales, por ejemplo, en la Argentina y en Buenos Aires, el que un grupo de gente haya organizado un festival, hay que tratar de ir porque siempre va a haber algo interesante. Yo siempre le sugiero a la gente que se tome un ratito de tiempo y aunque sea, mire las fotos. Siempre por eso le digo a los cineastas, la foto a veces es más importante que un póster, que una campaña, que un montón de una sinopsis. Y se deje llevar un poco por lo que le pasa. Y de golpe diga, uy, mira qué foto, qué interesante. Y elija esa película, se arriesgue. Y que se arriesgue como uno se arriesga a veces cuando va a comer. Y decís, no es un arriesgado terrible. No, pero tal vez como cuando uno viaja a otro país que no entendés el menú y decís, bueno, vamos a jugarnos con esto. Tal cual, exacto. Hay gente que disfruta de eso y hay gente que padece de eso, ¿no? A mí me parece importante que uno, aunque sea poquito, practique ese ejercicio. De toma de riesgo. De tomar el riesgo y de leer y de decir, bueno, y si tenés un poquito más de tiempo, lee lo que dice. Ahí una de esas digo, qué maravilla, qué película interesante. O esto es aburridísimo. Uh-huh. En ese leer esa sinopsis y en ver esa foto, algo pasa. Porque uno tiene un gusto. Así claro. Como yo digo, me gusta el salado, el dulce. Con algo conecta. Exacto. No, está bueno porque tiraste 2 tips. Tiraste el tip para los directores que tengan en cuenta que esa fotito puede ser importante. Que cómo figura su película, que cuiden y que trabajen eso. Y por otro lado, para el espectador, que se tome el trabajo. Siempre digo, hay una película que a mí me encanta, que se llama Loreak en vasco, Flores en español, que yo tuve la suerte de ver en San Sebastián. Tuve la suerte de estrenarla en los Estados Unidos, luego la eligió... Me hiciste verla en Los Ángeles. Exactamente. Que espero te haya gustado. Me encantó. Pero si no te gustó... No, me gustó. Bueno, me gustó mucho. Es una película que después, fue elegida por España, la primera película del País Vasco elegida por España para representar a los Oscars. No ganó, no quedó, pero bueno, fue una cosa muy importante para ellos. Pero es una película que a mí, por ejemplo, me llamó la atención con el póster. Uh-huh. Yo llegué a San Sebastián, no sabía ni qué era la película, ni quién la había dirigido, y vi el póster, y dije, esa película, y tiene algo. La tengo que ver. Con los festivales, como con cualquier evento cultural, obviamente uno tiene que poner una energía. Es decir, yo puedo escuchar un CD, o poner la radio, o el iPad, alguno de los instrumentos de ahora, y escuchar la música o ir a un concierto. Para ir a un concierto, un recital, obviamente hay un trabajo de mi parte, ¿no? Que hay que comprar una entrada, hay que pararse en una fila, es decir, hay algo que tengo que poner el cuerpo, es otro tipo de actividad. Pero pasan cosas que son maravillosas, y yo creo que en eso, si tuviera que decir qué me pasa a mí con los festivales, es lo más parecido a una droga muy adictiva. Uh-huh. Digamos, cuando uno está inmerso en eso, en el público y en la gente que crea, y hablamos de crear y de historias y de por qué se cuenta una historia y por qué salió, y de golpe escuchás que hay proyectos que llevan 10, 15 años y cómo se hicieron y cómo... A mí me pasa que a mí me fascina eso. O sea, me encanta... O sea, ver la historia en la pantalla, pero luego escuchas, por ejemplo, al director que te cuenta por qué pasó eso, por qué decidió hacer esa historia. Y de golpe alguien levanta la mano en el público y dice, ¿sabes que yo viví lo mismo? O a mí me pasó eso. O, es decir, que empieza a ver como, de nuevo, como en la mesa de billar, uh-huh. que las bolas se van tocando, ¿no? Uh-huh. Que la gente se conecta. Y creo que en el mundo en el que vivimos hoy, donde estamos hiperconectados e hiperaislados, los eventos y estos lugares donde la gente puede juntarse para algo que le gusta a todos. Y para festejar, porque el festival es eso, es un festejo del cine, ¿no? Música, teatro,
deportes, literatura, artes marciales, carrera de karting, no sé, digamos, danza. Son espacios donde me puedo encontrar con otro. Con otro y conmigo. Porque normalmente también lo que pasa es que en esas historias que uno pone ahí, se genera, ¿no? un diálogo muy interesante, y uno descubre historias, descubre personajes, descubre lugares, pero de alguna manera también es un espacio donde te abrís a realidades, a historias que quizás no las veas en ningún otro lugar. Y eso pasa más a menudo de lo que uno cree, porque muchas películas que están en festivales no salen, nunca las vas a ver en ningún otro lugar, y eso es como una oportunidad única, es así. Claro. Pero es eso, es una celebración, es una fiesta de los sentidos en la que uno puede desmitificar. El festival no es para gente inteligente, para gente rica, para gente pobre, para gente educada, para gente... El festival es para todos. Y siempre hay, si son buenos festivales, va a haber cine para todos. Es un bichito, ¿no? Cuando uno empieza a ir, bueno, general la adictivo. Gente que le gusta un festival, después te dice hace 20 años que vengo acá. Genial. Gente en Seattle que dura 3 semanas y media, pasamos 400 películas. Seattle debe ser uno de los más largos. De Estados Unidos es el más largo, no es el más largo del mundo, pero... No sabía que había festivales que superan los 10 días. No, sí, Minneapolis, el de abril, no el cine latino Minneapolis, pero Minneapolis el de abril dura 2 semanas, Rotterdam dura 2 semanas, y Seattle International, que es uno de los que yo estoy, dura 3 semanas y media. La gente se compra un pase, el pase importante, y hay gente que ve 200 películas. En 3 semanas. En la medida en que el ser humano siga siendo humano, los festivales vamos a seguir existiendo, y como los conciertos, los recitales y los teatros, porque bueno, sentir el calor, digamos, humano del que está sentado, reírse con otra gente, y generar el diálogo con los creadores. Sí, es como reafirmar la experiencia colectiva. Ya el cine lo es desde todos lados, y esto es como una reafirmación, hacer colectivo, el colectivo de películas, ¿no? Como... Sí. Eve, tu mejor anécdota con el cine, porque sé que las tenés, te has cruzado con personajes increíbles. En un festival de cine 3D, que me tocó conocer a Ray Bradbury y empujar su silla, porque estaba ya en silla de ruedas. Y eso fue como... Es Dios. ¿Pudiste conversar con él? No conversé en ese momento, pero luego tuve una siguiente oportunidad donde tenemos una productora con mi esposo, con Juan, en Los Ángeles, y no recuerdo cómo fue que fuimos a filmar a la casa de Ray Bradbury, y ahí sí pude conversar. Pero bueno, ese momento, ¿no? Como de estar cerca de alguien. Yo no soy cholula. A mí no me importa sacarme fotos y tener el autógrafo. No, nunca, no me importa, no es algo. Pero conocer a ciertas personas a las que admiro con una... Sí, o que afectaron tu vida, claro, ¿no? Que a uno le permitieron, o sea... Digo, es Ray Bradbury, claro, ¿entendés? Esa imagen. De repente me imagino tu conciencia, estoy empujando a Ray Bradbury. Claro. Después tuvimos que hacer también un productor nos contrató para grabar una entrevista que le iban a hacer a el encuentro con Norman Lloyd, actor inglés, productor que trabajó con Hitchcock como actor, y luego lo contrató Hitchcock para la serie que tenía en televisión y que trabajaba como productor, amigo personal de Chaplin con el que jugaba al tenis todos los días. Conocerlo a Norman, que además a los 94 años lo veías y lo ves aún hoy, es increíble la energía que tiene, y yo nunca me voy a olvidar que le digo, Norman, por favor decime qué haces, qué tomás para estar con esta vitalidad. Y me dijo algo genial. Yo me levanto y me enojo. Leo el diario y veo quién está, no sé, de presidente acá, allá, en fin, no vamos a dar nombres, me dice. Y a mí eso me enoja. Y a mí el enojo me mantiene vivo. ¡Qué bueno! Y me quedó, porque porque tiene que ver con estar enganchado con el mundo. Claro. Y después le decía a un actor,
que había dejado de actuar y que no quería moverse, y le dice: salí de la cama, movete, no te podés quedar así, vos tenés que seguir haciendo cosas. Y él es alguien que, por ejemplo, viene un estudiante que quiere hacer un corto, y si él tiene el tiempo y le parece bien, lo hace. Claro. Y no le importa que él ya, digamos, ha sido Dios, o sea, no necesita ni lo necesita para vivir, pero sigue viviendo y trabajando. Otro momento impresionante, lo tuvimos cuando de nuevo fuimos a filmar una entrevista con un actor, ya me voy a acordar el nombre, ya lo vamos a... Howard Keel. No la iba a hacer yo la entrevista, nosotros íbamos a ir, como teníamos la productora, nada más a filmarla, y yo, digamos, como productora general de ese momento. La persona que lo tenía que entrevistar, que es una persona, digamos, por decirte, un crítico de cine, no podía. Entonces, lo vamos a visitar porque teníamos que arreglar esta entrevista con Howard Keel, que estaba enfermo porque lamentablemente estaba muy bien de salud y de golpe se enferma con un cáncer. Y no quería que lo hiciera una entrevista, pero bueno, lo convencen de por lo menos conocernos. Entonces vamos con la persona que me había contratado, empezamos a hablar. Howard Keel era una persona que había trabajado en Dinastía, creo. Uh-huh. Alto, una persona muy imponente, unas manos eternas. Y me acuerdo que nos ponemos a hablar y en un momento le digo: qué manos bellas tenés, es increíble. Y no sé cómo fue que además le agarro la mano, muy, muy argentinos, ¿no? Uh-huh. Y decide que la única que lo puede entrevistar soy yo. Entonces me tengo que poner a estudiar. Dicen que había tenido un amorío con Marilyn Monroe. Ya te digo, una de sus películas más importantes fue Kiss Me Kate, una película hecha en Technicolor y en 3D, fabulosa. O sea, ves esa película, yo que venía de la danza, es extraordinaria. Los colores, las coreografías, la manera de armar los cuadros, increíble. Bueno, vamos a entrevistarlo. Él ya estaba, te diría que en los últimos días, con una generosidad de su parte, porque por otro lado estaba como muy expuesto en relación a cómo estaba físicamente. Eso, suponete, fue un miércoles, ¿no? Entonces, al día siguiente necesitábamos volver para hacer un poco de B-roll. Él tenía premios y fotos. Seguía su carrera, digamos, aunque ya había pasado la época inclusive de él como actor de televisión. Era muy famoso en muchos lugares del mundo y hasta hacía unos meses hacía giras porque tenía una voz impresionante. Y vamos con Juan a filmar ese B-roll, y en determinado momento que nos ve, dice: no, vénganse, vengan acá, siéntense un ratito. Dice: apagalo, baja la cámara. Y se pone a cantar. Y además dijo: apagar. Y nos quedamos ahí, nos regaló esa canción y falleció 2 días más tarde. Mirá qué loco. O sea, son de esas... algunas de estas experiencias, a veces cuando miro para atrás y digo: ¿por qué fui a Estados Unidos? ¿Por qué me dediqué a esto? Son para estos encuentros muy particulares y que no tienen que ver solamente con que, bueno, fulano conoció a Chaplin, no, sino momentos humanos de una profundidad. Digo, nunca me voy a olvidar de la voz de Howard regalándonos a Juan y a mí, que nos había conocido hacía 3 días, pero que se había dado algo ahí y no sé por qué, pero esto es importante para él y fue importante para nosotros. Bueno, gracias, Eve. La verdad que lo disfruté. Gracias, Gustavo, y yo lo disfruté todavía más. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.